esta organización y llevo trabajando ahí desde entonces. Y mi trabajo principal es como supervisora clínica de un grupo de mujeres extraordinarias del que les contaré ahorita, que se llaman cuidadoras de salud mental, que son mujeres que brindan servicios de salud mental en comunidades rurales de la sierra donde estamos, pero esto se los voy a contar un poquito más adelante. Y a nivel profesional, pues lo que más, o mi área de enfoque es trabajar cuestiones de violencia y trauma, que es lo que más vemos acá. Bueno, allá en la sierra, porque estoy en Ciudad de México, y también mucho desde las prácticas narrativas, enfoques informados en trauma y perspectiva psicosocial. Y todo esto en un marco donde principalmente trabajo con personal médico, pero afortunadamente eso ya cambió un poquito. Entonces, traigo una presentación para contarles un proyecto en particular que hemos estado desarrollando de un par de años para acá, que es cómo llevar la sesión única a estos contextos rurales, en una sesión muy particular que se llaman brigadas de salud. Yes. No, no sé si es ella. No te oímos. Erika. Erika, no te No. Sí. I think you're muted. ¿Qué tal ahora? Ya. Ya se oye. Ok, sí, es que algo le pasa a mis audífonos que se desenchufan, entonces voy a tener como la cámara ahí conmigo para saber si no me oyen, porque esto le falla como cada 5 minutos. O lo más exacto creo yo es... A ver si me escuchan. ¿Me oyen bien ahí? Mejor. Sí, ok, perfecto. Entonces, estábamos en este Zoom de compartir la presentación. A ver, vayamos para allá. Ok, entonces, lo que quiero hacer es pasar esta primera hora contándoles básicamente del contexto de la sierra, muy breve, sobre qué hace la organización, qué hacemos de salud mental, y dedicar la mayor parte de esta primera mitad a hablar de cómo es el modelo de brigadas, ¿no? Cómo lo desarrollamos, en qué nos basamos y cómo lo logramos. Luego es una diapo súper breve de resultados preliminares, porque la verdad es que esta no es una investigación en forma. Esto solo es como por monitoreo interno que llevamos y de evaluación de calidad. Y la otra mitad es para hablar sobre reflexiones de cómo llevamos este modelo. Entonces, empecemos. Esta es una foto que me gusta mucho, es un lugar que se llama Rancho Bonito. Es un lugar muy, muy, muy remoto a donde vamos a hacer brigadas justamente, y me pareció una buena forma de empezar a contarles el contexto de la sierra. Entonces, la Sierra Madre de Chiapas, o por lo menos la parte en la que trabajas, abarca estas dos regiones de Chiapas. La de la izquierda es la Frailesca, y en la Frailesca está un municipio que se llama Ángel Albino Corzo, y dentro del municipio hay un pueblo súper chiquito que se llama Jaltenango, que es donde están las oficinas de la organización. Y la imagen de la esquina inferior derecha es la zona sierra, que también es otra parte donde llegamos. Todo esto es montañas tras montañas tras montañas, y de eso les quiero explicar un poquito. De forma muy breve, es para explicar el contexto demográfico de la población en general, sin generalizar, porque nosotros estamos en la parte de la sierra, pero la Frailesca tiene una ciudad que se llama Villaflores, que sí es una ciudad como tal, pero mucho donde estamos trabajando en la organización, pues sí es la zona rural, ¿no? Entonces, en esa parte específica de la sierra, pues como pueden asumir es poblaciones rurales, ¿no? Todavía se conforman como ejidos. A nivel político pertenecen a municipios, pero muchas veces aún se preservan ciertos usos y costumbres, lo cual es muy curioso porque es población
que no se identifica como indígena, incluso siendo Chiapas. Entonces, es una región donde toda la gente habla español. Es un español muy particular que se conoce como frailesco y que gramaticalmente se parece mucho más al acento y al dialecto español que se habla en Centroamérica, pero es español al final, ¿no? Con todo y sus matices muy interesantes. A nivel de actividades económicas, la principal, como cualquier zona rural suele suceder, es la agricultura. Es una región cafetalera y no es por presumir, pero el café es delicioso. Es muy buen café. Eso es lo que más cosechan, ¿no? Y hay cooperativas de café y todo esto, y todavía el café se extrae a mano. Eso tiene una serie de implicaciones económicas, pero bueno, principalmente cosechan café y cosechan maíz, que ahorita ya va a ser época de maíz, y algunas otras cosas, pero estas son las dos principales. A nivel religioso hay mucha diversidad religiosa. Chiapas es un estado religiosamente muy diverso, pero al tratarse de una zona, de zonas rurales, el índice de pobreza es muy alto. Entre 85 y 90% de la población vive en condiciones de pobreza, ¿no? Las casas suelen ser con techo de lámina, suelen ser muy pocas instalaciones de seguridad, ¿no? No suele haber mucho concreto, hay pocos cuartos para muchas personas, ¿no? Las familias llegan a ser sumamente numerosas, sobre todo en las comunidades de la sierra, entonces pueden vivir 2 o 3 familias de forma casi simultánea en ese espacio, más o menos reducido, ¿no? Y también hay cría de pollos y otras aves de corral, y hay un poco de ganadería, pero no es el fuerte. A nivel de infraestructura, como ya en lo macro, la verdad es que los caminos en la sierra son muy deficientes. Hay algunas zonas donde sí hay concreto y obviamente son caminos súper llenos de baches, ¿no? Y más cuando llueve, los baches se vuelven socavones. Y también hay muchas rutas de terracería. Entonces, cuando llueve, son caminos que se vuelven bastante peligrosos para los coches en general. El transporte público para estar en la sierra es muy limitado. No hay camiones, no hay taxis. El transporte colectivo se conoce como ruta y son camiones de redilas que están adaptados. Entonces está el camión y en la caja del camión hay unos asientos y está como la carpita y entonces la gente a veces va sentada, a veces va parada y además meten como todos sus triques y ese es el transporte que baja a los distintos centros económicos que son ya más urbanizados. Y en ciertas partes, incluyendo Jaltenango, hay mototaxis, no son tuk-tuks, entonces son, pues sí, la gente entra, entran 2, 3 personas, a veces entran 7, y se van en esta como moto adaptada y van así, ¿no? Sobre todo en las como zonas ya más urbanizadas. Y bueno, como pueden ver en los mapas, son zonas que están alejadas de Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez está como en el centro norte del estado, y entonces por ejemplo, del pueblo donde estamos, Jalte, de Jalte a Tuxtla Gutiérrez son 2 horas y media o 3 en un taxi que vaya a velocidad más o menos rápida. Y eso es del centro económico. En las comunidades donde trabajamos llegan a estar a 4 horas de Jaltenango. Y eso quiere decir que entonces un viaje de ciertas comunidades a la capital del estado puede tomar 7 u 8 horas en caminos normalmente inseguros, en condiciones de dudosa seguridad también. ¿Y por qué esto es una cosa importante de mencionar? Porque en Chiapas, igual que suele suceder en México, los servicios suelen estar centralizados y los servicios de salud y salud mental no son la excepción. Entonces, aunque en las comunidades, aunque en varias comunidades hay una clínica de salud, muchas veces lo que necesitan las personas rebasa la atención primaria, necesitan otros servicios y entonces hay que ir a las ciudades y tienen todas estas complicaciones, no solo de transporte, sino también todo el costo económico. Y esto se suma si consideramos que son poblaciones que se dedican a la agricultura. Entonces, se van sumando problema tras problema, dificultad, dificultad y barreras. Y además, por si faltara poco, es una zona de muchos desastres naturales, ¿no? Entonces, ahorita que es época de lluvias, suele haber deslaves y son deslaves súper fuertes. O sea, sí hay gente que muere en los deslaves, en los caminos de terracería. En la época de secas hay muchos incendios y ves así el cerro llenándose de fuego y es una experiencia horrible. Muy lindo de ver si uno no piensa que se está quemando todo el bosque. Y también, obviamente, es Chiapas, entonces hay muchos temblores. Y todo esto es para explicar que es una zona de mucha vulnerabilidad por donde se vea, ¿no? Incluso a nivel natural hay mucha exposición a cosas y además es una zona sumamente aislada, ¿no? Por los caminos, por la dificultad, es tan aislada
que no fue tan fácil que el crimen organizado se metiera. Obviamente siempre hay maneras, pero es una zona como muy enredada y muy confusa y muy alejada de todo. Y apenas, por ejemplo, algunas comunidades están teniendo señal telefónica. Cuando yo llegué no había señal en ningún lado, había internet satelital, antes ni eso había. Entonces, son zonas muy alejadas en general de las cosas. Cada vez menos, pero sigue existiendo esa diferencia. Wow. En cuestión de salud mental, en la sierra, pues hay muchas problemáticas. Yo creería, como por experiencia clínica, que las principales son violencia de pareja, abuso infantil, como en el presente y también la repercusión en la vida adulta, y abuso sobre todo de alcohol, pero también ya otras sustancias, sobre todo estimulantes. Y esto, obviamente, el tener estas problemáticas, más un contexto adverso que ya les conté, pues claro que genera tasas altas de problemas comunes de salud mental y lo suficientemente altas como para ser mayores a las del promedio nacional. Y a eso hay que sumarle que ahorita hay mayor movimiento del crimen organizado en el estado en general, y no había sucedido en la región, pero hasta hace unos meses empezó a entrar de forma más obvia el crimen organizado a la región. eh, y eso incluye pues muchas cosas, ¿no? Más allá de si hay o no balaceras, pues implica también levantones, desapariciones, la presencia de, ¿no? de policía, de ejército, de Guardia Nacional y lo que todo esto conlleva en el contexto de nuestro país, la guerra contra el narcotráfico en los últimos 15 años. Entonces, eso probablemente se va a sumar en los años que vienen a toda esta problemática. Y esto es para explicar que el panorama que tenemos y donde estamos trabajando en este contexto es complejo, en salud y en salud mental. Y aquí es donde entra CES, un poco intentando disminuir la brecha. Esta es la foto menos profesional que hay en el mundo, pero me parece la foto más honesta que hay del equipo del que soy parte. Este es casi todo el equipo actual. Esto fue en junio de este año, entonces ahorita les explicaré quiénes conformamos el equipo. Eso fue un día en que decidimos dejar de trabajar y nos fuimos a la alberca. Entonces, ¿qué es CES para todo esto? CES es una organización que viene de una organización más grande que es Partners in Health. Entonces, Partners in Health tiene varios sitios alrededor del mundo. En ese sentido es como Médicos Sin Fronteras, pero definitivamente no es como Médicos Sin Fronteras. Entonces, la idea de Partners in Health en todos los sitios es ayudar a disminuir las barreras de acceso a servicios de salud de calidad, ¿no? Y entonces esto se hace utilizando los avances de la ciencia médica, pero sobre todo es una postura de acompañamiento, es decir, llegamos a las comunidades con la intención de fortalecer el sistema de salud que ya existe y quedarnos ahí por el tiempo que las comunidades lo deseen. Eso significa que todos los sitios de Partners in Health, en teoría, trabajan de forma muy cercana con los gobiernos locales, a veces federales, pero como son sitios muy autónomos, entonces normalmente no es tan sencillo saber cómo qué tanto colaboran, ¿no? Entonces, Partners in Health está en Haití, que es donde fue fundado, está en Perú, está en México, está en Rusia, está en Kazajstán, está en Sierra Leona, en Lesoto, en Malawi, en Liberia, Wow. en Ruanda, y estoy seguro que me falta un país, pero no me acuerdo. Son como 11 países más, la nación Navajo en Estados Unidos. Entonces, es una organización que está un poco regada por todo el mundo. En México, que se traduce como compañeros en salud, básicamente brindamos atención primaria y eso se traduce en personal clínico, ¿no? Médicos, enfermeres, pasantes de ambas disciplinas, parteras profesionales, se dedican a trabajar dando atención primaria en clínicas rurales de salud en la sierra, eso sí es en la sierra y en Jaltec, en un hospital básico comunitario que está en Jaltenango y en 2 casas maternas. Las casas maternas son básicamente lugares donde hay parto, lo que es en parto humanizado, y entonces la idea es partos naturales, ¿no? Sin intervenciones quirúrgicas, y se hace basados en modelos de partería, ¿no? Entonces hay parteras profesionales, que están supervisoras y también de pasantes, más enfermeras obstetras. Y esas son las personas que llevan todas las casas maternas, ¿no? Y la idea es tener estos partos, uno, como respuesta a la violencia obstétrica, que normalmente se ve en los hospitales, y dos, con un modelo que evite muertes maternas, porque Chiapas es el estado con mayor índice de muerte materna en el país. Entonces, eso es todo lo que hacemos en atención primaria. Y la atención primaria está complementada por programas como salud sexual y reproductiva, derecho a la salud, que manda referencias a básicamente Tuxtla, Tapachula y otros estados del país para cosas que no son de atención primaria, que son ya más de especialidad.
acompañantes, que son trabajadoras comunitarias de salud, son mujeres de sus comunidades que se dedican a trabajar con pacientes que tienen enfermedades crónicas o a veces se dedican más bien a velar por la salud de los hogares, ¿no? Así en un modelo más grande. Y esta salud mental. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? ¿No? ¿Alguna cosa? Es que me fui muy rápido explicando todo esto. ¿Pero todo bien? Sí, Erika. Ok, súper. Entonces, ahora sí, para explicarles, el programa de salud mental. Somos un equipo de 9 cuidadoras, un cuidador, entonces son 10 trabajadores comunitarios. Somos 3 psicólogas, otra psicóloga que está encargada de un proyecto particular y nuestra jefa. Entonces, es un equipo que ahora lo siento como gigante, pero dependiendo de dónde lo vean, puede que no sea tan grandote. Pero con ese equipo lo que hacemos es dar manejo farmacológico. Esto es básicamente mi jefa porque ella sí es médico general. Y tenemos consultoría de psiquiatría, de psiquiatras que fueron voluntarios en algún momento en la organización y ahora se quedan a asesorar tanto al equipo como a los equipos de atención primaria en las clínicas que tienen que atender casos de salud mental. Nosotras damos atención directa, sobre todo en Jaltenango, ¿no? Consultas, pero también llegamos a dar consultas en comunidad. A veces lo hacemos con pasantes o con médicos, a veces nos lo refieren. Me voy a saltar la del medio porque es la última. Damos supervisión a personal no especializado, sobre todo el personal que está en las clínicas y como es atención primaria, tienen que haber casos de salud mental, sí o sí. Y la idea es que supervisamos cómo dan las consultas y esto se hace basado en un modelo de competencias desarrollado por la OMS. Generamos un currículum de salud mental para competencias. Esto es para personal clínico, pero también para las cuidadoras de salud mental, que son las mujeres de quienes quiero explicarles, porque ellas son una pieza fundamental en el modelo que les quiero contar hoy. Las cuidadoras de salud mental y nuestro cuidador de salud mental, todos son oriundos de la sierra o llevan muchos años viviendo ahí. Entonces son personas que están viviendo y llevan mucho tiempo viviendo en las comunidades donde trabajamos, en la sierra. No son espacios urbanos en lo más mínimo. Entonces son 9 cuidadoras, hay una cuidadora por cada clínica en la que se da atención y un cuidador que está en Jaltenango. Me voy a enfocar solo en las cuidadoras porque son ellas con quienes hemos desarrollado el modelo. Entonces las cuidadoras, algunas llevan 4 años y medio casi dando atención, algunas llevan menos, es muy variable. Pero todas son mujeres que llevaban mucho tiempo viviendo ahí y les explicaré más adelante, pero lo importante de aquí es la forma en que ellas han trabajado, ¿no? Son mujeres que tienen un perfil muy heterogéneo, ¿no? A nivel educativo, algunas de ellas tienen carrera trunca, pero algunas de ellas ni siquiera tienen un año de estudios formales, ¿no? Aprendieron a leer de otras formas, ¿no? Pero eso quiere decir que hay gente que ni siquiera hizo la primaria y hay gente que empezó una universidad. Entonces es muy variado, ¿no? Y a nivel de historias de vida también, sus historias son súper diversas, pero el perfil común de ellas es que son mujeres que están con un interés profundo por escuchar a otras personas, por apoyarles, por ayudarles a encontrar soluciones, a brindarles un espacio seguro y de contención. Son mujeres súper creativas y que les encanta obviamente trabajar con otras personas, ¿no? Y buscar estas, pues sí, como fortalezas y este lado más amable ante la adversidad, ¿no? Siendo ellas personas que conocen de primera mano definitivamente qué es la adversidad. Entonces, a nivel laboral, las cuidadoras tienen capacidad de hacer todo esto, ya hacen todo esto que está aquí, hacen intervenciones individuales, grupales, intervienen en crisis y hacen algo que se llama procesos restaurativos. Ellas son las mujeres con quienes yo he trabajado de cerca todos estos años y yo superviso a la mitad de ellas. Otra compañera supervisa a la otra mitad. Entonces, a nivel de atención individual, ellas todas tienen capacitación en un programa breve de 5 sesiones, diseñado también por la OMS, que se llama Enfrentando Problemas Plus, que es muy cognitivo-conductual y se enfoca en eso, en resolver problemas, ¿no? Hay una sesión y como cada sesión se basa en una cosa específica en evidencia. Entonces hay una sesión solo enfocada a respiración diafragmática, otra solo enfocada a resolución de problemas, otra solo enfocada a activación conductual, otra solo enfocada a terapia interpersonal y otra enfocada a prevención de recaídas. Y ese es el programa. Y entonces con ellas tienen nombres distintos y tienen actividades particulares y tienen una estructura súper específica, porque además de las actividades y las técnicas, hay que hacer una evaluación cada semana del estado de ánimo de los usuarios
y es un programa como muy de paso por paso por paso. Y el problema es que llegué yo, y yo estudiando una maestría en psicoterapia integrativa, pues no soy la reina de apegarme mucho a los moldes, y además, pues muchas problemáticas no se van a resolver en 5 sesiones, ¿no? Hay muchas historias de cuestiones traumáticas, y también es cierto que la misión de PIH en parte en general y de CES es quedarnos. Y entonces, si no todas las personas se adaptan a este modelo, ¿por qué tendríamos que forzarlas? Entonces, para no forzar a nadie a estar en un modelo de 5 sesiones, generamos esta figura que se llama acompañamiento, que es básicamente eh, problemáticas de personas que no encajan para un modelo de 5 sesiones específico, y más bien nosotras vamos generando procesos adaptados específicamente a las necesidades de esa persona. Y eso se supervisa de forma mucho más constante porque es brindarle técnicas a las cuidadoras que las practiquen y que las lleven a cabo pues con sus consultantes. Y la otra cosa individual son las brigadas, de las cuales voy a hablar en unos minutos. Eso es atención individual, ¿no? Eso es uno a uno las cuidadoras y sus consultantes. A nivel de intervenciones grupales, las cuidadoras llevan algo que se llaman círculos de confianza, que ha sido un proceso súper largo, pero básicamente son grupos que se manejan solo con preguntas. Entonces, cada sesión se hacen pocas preguntas, que además estas sesiones las codiseñaron en la mayoría las cuidadoras junto con nosotras. Y estas preguntas son para reflexionar, ¿no? Para que el grupo habla y comparte sus experiencias. Y más bien es un aprendizaje como entre ellas y nada de dar información, ni nada de psicoeducación, nada de nada. Esto es construcción colectiva, colaborativa, pura y dura, y se complementa con manualidades. Entonces muchas veces sí se hablan cosas, pero además hacen como flores de papel, hacen gallinas con rollos de papel de baño, hacen bordados, hacen cosas muy extraordinarias, ¿no? Son mujeres muy creativas y todo esto es grupal y es sobre todo para mujeres, porque en estas comunidades súper tradicionales, con roles de género muy rígidos, es muy poco común que las mujeres puedan tener espacios para convivir entre ellas fuera del hogar y que no sean estigmatizados. Entonces, parte de la idea es construir estas redes más sólidas entre mujeres en las comunidades, pero de forma que les resuene, ¿no? En lugar de llegar e imponer cosas. Y también como un extra tienen círculos de bordado donde no se hacen estas preguntas específicas, sino son conversaciones un poco más ligeras, ¿no? Más laxas, y ahí sí se enfocan solo en aprender a bordar. Y eso es lo grupal. Las cuidadoras además saben intervenir en crisis, son expertas en primeros auxilios psicológicos, llevan muchos años haciéndolo y también están capacitadas para acompañar casos de suicidio, desde ideación hasta intentos recientes. Entonces, también hay protocolos de eso y ellas lo saben manejar, igual que el personal de atención primaria. Y todas las cuidadoras, igual que el resto del equipo de salud mental y una buena parte de atención primaria, están capacitadas en técnicas de mediación y gestión de conflictos y procesos restaurativos, que es una cosa que llevamos un año estudiando. Pero sí, ellas pueden mediar algunas situaciones y han mediado algunas situaciones de personas en las comunidades y además pueden facilitar procesos más grandes, que no me voy a meter en eso, pero la idea es que puedan facilitar procesos grupales de formas muy diferentes a las que normalmente uno aprende en la universidad y lo que va aprendiendo en lo basado en evidencia y todas estas guías que se nos dan para este tipo de sitios. Entonces, hablé un chorro porque quería explicar mucho en resumen. En resumen, las cuidadoras son mujeres extraordinarias que saben hacer muchísimas cosas y una de esas cosas, pues como tienen mucha habilidad clínica, eh, pues decidimos con algunas de ellas crear un modelo para brigadas. Eh, la persona que está a la derecha, cuya cara sí se ve, ella es Nelsie. Nelsie es una de las cuidadoras. Y en esa imagen estábamos en una brigada, eh, y en las brigadas no vamos a clínicas, ¿no? Vamos a donde la comunidad nos presta el espacio y esa ocasión nos prestaron la escuela. Y entonces pues estábamos dando sesiones en una escuela, en una primaria. Y Nelsie en ese momento estaba dando su famosa respiración del café, ¿no? Entonces, es respiración diafragmática, pero lo hace con una metáfora, ¿no? Donde la gente tiene que imaginar que tiene una taza de café y entonces es como esto de huela el café, imagine el aroma y después de que ya lo huele, sople el café para que se enfríe y se lo pueda tomar. Y ese es el tipo de cosas maravillosas que hacen las cuidadoras, ¿no? Ahora, ¿cómo surgió este asunto? Bueno, pues para entender cómo llegamos aquí, hay que entender que es una brigada. Las brigadas
son visitas mensuales, a veces bimestrales, que se hacen a comunidades alejadas de las clínicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, de Jaltenango a Capitán, que es una de las comunidades, hacemos 2 horas y media. Y de Capitán a donde hacemos brigada son otras 2 horas. Entonces, es un viaje de un pueblo de como 4 horas a este lugar donde se da atención una vez al mes, porque o no tienen clínica de salud o la clínica está inhabilitada. Y entonces es súper difícil a la gente llegar incluso a sus clínicas de salud rurales, ¿no? Porque están súper alejadas. Y pues obviamente hay gente que puede llegar y puede bajar todos como en colectivo, van, se organizan y bajan en un solo coche, pero muchas veces la gente tiene que caminar, ¿no? O la gente por ciertas barreras no pueden llegar fácilmente. Entonces la idea del modelo de brigadas es acercar un poco los servicios de salud, con este de, bueno, peor es nada, porque además este modelo no es como creado por CES, esto también se hace a nivel de Secretaría de Salud, y la idea es esa, ¿no? Como llevar medicamentos y dar consulta todo el día, ¿no? O sea, es literalmente todo el día, o sea, no literalmente es como toda la mañana y una buena parte de la tarde, antes de la comida, es todo el día, ¿no? Y a la gente se le avisa en las comunidades con anticipación para que puedan llegar, se les dice dónde va a ser y caen, ¿no? Cae muchísima gente. Y normalmente el equipo que va es un médico de comunidad, médica, personal de enfermería, supervisión clínica, ¿no? Que son normalmente médicos. Y cuando tenemos espacio y nos toca la camioneta grande, también puede ir la cuidadora. Y si el espacio da mucho más, puedo ir yo de chismosa a acompañar a la cuidadora o a veces a dar también yo sesiones únicas. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que salud mental se incorporara a las brigadas, pues no había tiempo de atender casos de salud mental, porque a las brigadas llega literalmente lo que sea, ¿no? O sea, en la atención primaria en general es lo que sea, las brigadas es como la expresión pura, ¿no? Pueden ser casos súper sencillos, pueden ser casos súper complejos, y eso incluye casos de salud mental. Y obviamente al personal clínico no le da la vida para atender a un montón de gente y además tomarse 45 minutos para platicar a fondo de cuestiones de salud mental y explorar, porque no hay forma. Y entonces, pues, en parte por eso, esa es la justificación, la idea es que por eso se ingresara. En realidad, el modelo de brigadas, la historia verdadera es que hubo una comunidad de la que sí nos solicitaron retirarnos y la cuidadora de ahí, pues nos pusimos a pensar como de qué formas ella se podía quedar en el equipo por un rato más y decidimos que podíamos invitarla a una brigada que era cerca de su comunidad. La capacitamos en sesión única y cada mes, durante un tiempo, fuimos de brigada con ella, ¿no? Para que ella pudiera brindar salud mental y luego la idea fue expandirlo a todas las comunidades donde hay brigadas, porque no en todas las clínicas hay, son 4 cuidadoras las que pueden darlo, porque solo 4 clínicas ofrecen el servicio de brigada. Entonces, solo la mitad del equipo está capacitado. Entonces, como importante paréntesis, las brigadas, pues, no me encanta poner que es un tapón, pero sí al final es una respuesta que no es suficiente para estas barreras estructurales grandes de acceso a las personas, ¿no? O sea, al final llegamos una vez al mes y definitivamente una vez es mejor que nada, pero pues no hay una atención constante, no hay un seguimiento, no hay un, por ejemplo, siquiera un esquema, ¿no? De comunicación entre personas de la comunidad y la clínica, ¿no? Entonces, aunque es un intento por hacerlo lo mejor posible, al final, pues, y esto es visto desde la perspectiva de los equipos clínicos con quienes hemos conversado, pues sí les resulta insuficiente el modelo de brigadas para la complejidad de muchos casos, ¿no? Porque hay gente que chance sí tiene chance de bajar a la clínica, pero muchas personas no, y entonces el seguimiento a sus condiciones es mucho más complicado. Entonces, esas cosas es un buen primer acercamiento, pero claro que faltan muchas cosas por hacer, empezando, por ejemplo, porque sea más cercano el acceso a servicios de salud en estos lugares aún más remotos. Ahora, aquí, ¿cómo es que entramos? Pues, después de platicarlo, lo hablamos con los equipos de atención primaria y les pareció una idea que vale la pena probar, pero pues somos muy poquitas psicólogas y no hay forma de que estemos subiendo y bajando como un día al mes, porque estamos subiendo y bajando de varios lados y porque son horarios súper complicados. O sea, que nosotras lo hiciéramos directamente no tenía mucho sentido
Entonces, lo pusimos a pensar como hay ciertas personas que están más cerca de la clínica que seguramente van a acceder a una responsabilidad más que no estaba en su perfil de puesto, pero como son muy dispuestos y muy entusiastas, seguramente van a acceder. Y eso fue exactamente lo que pasó, que accedieron. Y entonces lo que hicimos con las cuidadoras fue capacitarlas. Entonces, teníamos muchas cosas a la mano, ¿no? Teníamos el EP+, que pues es muy estructurado y es basado en evidencia. Teníamos otras tantas técnicas que ya hemos dado a las cuidadoras en supervisión a lo largo de años y en capacitaciones de salud mental durante todos estos años. Pues teníamos también conocimiento de todo esto de terapia de sesión única desde antes, y además tenemos los saberes locales de las cuidadoras. Y entonces la idea fue un poco mezclar todo esto y generar un modelo pues único de sesión única para este contexto súper particular. Entonces, lo que les quiero mostrar es literalmente parte de cómo es el programa, porque para esto las cuidadoras, todo esto que trabajan, lo individual y lo grupal, si ven esta cosa al centro que está súper extraña, es el logo de una aplicación que se llama Comcare. Comcare es una app que sirve para registrar muchas cosas clínicas, pero está pensada para registrarlo en contextos donde es muy difícil tener acceso a Internet, ¿no? Y se diseñó pensando en trabajadoras comunitarias de salud, ¿no? Que tienen que registrar casos, que tienen que llevar registros de, no sé, control prenatal y cosas así. Y entonces, Comcare es una app que usa CES como organización para muchísimas cosas. Lo usamos para salud mental, lo usan para registrar ultrasonidos, lo usan para registros de salud materna, entrega de despensas, para varias cosas. Y las cuidadoras lo usan para registrar todo el trabajo que hacen. Entonces, todo este modelo de brigadas lo diseñamos, hicimos como un guión y luego lo desarrollamos en Comcare. Y la razón por la que puedo explicar mucho eso es porque yo desarrollé ese bebé de Comcare y luego ya se lo pasamos al experto de la app, pero en un inicio fuimos nosotras las que con lo que pudimos creamos esto para que lo hicieran en una app. Entonces las cuidadoras llevan una tablet o su celular, está instalada la app y entran como una serie de cosas en la app hasta que llegan a sesión única y entonces tienen este guión. Entonces, para ese guión, ellas tienen que registrar a cada persona, les hacen una serie de inventarios, les hacen PHQ-9 para depresión, GAD-7 para ansiedad, y luego ya llega el guión de sesión única, ¿no? Y entonces, muy claro, es que esto no es EP+, esto no es acompañamiento, y hay que recordarle a las personas la cuestión de confidencialidad. Y aquí, muy en específico, como pueden ver hasta abajo, dice el rol de la cuidadora en sesión única. Nos veremos solo en esta ocasión. Si usted quiere, puede regresar la próxima vez y volver a atenderle. Entonces, esto es porque sí, las cuidadoras en el encuadre de brigada le explican a las personas que ellas van a estar ese día, igual que el resto del equipo, y que cuando sea la siguiente brigada, si hay chance, van a estar ellas y la persona puede acudir otra vez. En ciertas situaciones, las cuidadoras y sus consultantes se ponen de acuerdo y sí pueden bajar a la clínica y entonces puede, o sea, se cambia el esquema por completo, pero muchas veces la gente va una sola vez y ya no regresa. Entonces, lo que hicimos fue adaptar algunos cuestionarios que no sé si Monte ya les compartió, pero los cuestionarios que usan ellos en la clínica de atención sin cita, pues los teníamos, nos los proporcionó Monte básicamente, y los fusionamos con un instrumento que usan las cuidadoras que se llama Cyclops, que básicamente se encarga de ver de forma quali y quanti problemas y malestar en las personas. Es un instrumento muy noble, me agrada bastante, y además tiene pautas visuales, tiene caritas, y eso es maravilloso. Entonces, lo que hicimos fue mezclar preguntas del Cyclops original que habla de problemas y preguntas del cuestionario de la Walking Clinic y creamos nuestra propia versión de un cuestionario no piloteado y con ninguna cosa como de validez ni confiabilidad, estos por fines internos y porque estamos improvisando bastante. Entonces, en la tablet, ellas tienen esto y la gente va literalmente marcando las caritas, ¿no? Entonces es preguntar cómo se sintió en la última semana, cómo se siente ahora que acaba de llegar, cómo le gustaría estar cuando termine la plática, de qué problema quiere hablar hoy, cuánto le ha afectado, cosas que le cuesten trabajo y entonces así podemos no solo explorar el problema de forma rápida, sino además empezar a centrar a las personas, ¿no? Hablar de lo que queremos ahorita, ¿no? Y priorizar un solo tema a lo largo de la sesión. Y también incluye preguntas de excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿recuerda alguna vez que pasó el problema y usted no sintió malestar? Sí.
me puede contar y entonces empezamos a explorar, ¿no? Unique outcomes, excepciones, pero si la persona responde que no, se le hace otra pregunta, ¿no? También explorando excepciones, ¿no? Si lo sintió por unos tiempos, le molestó. Si dice que sí, es otra vez, ¿no? Que nos den información, que nos narren más de estas soluciones intentadas. Pero si la persona responde que no, pues ya nos vamos al ¿y cómo es que aguanta esto, no? ¿De dónde saca las fuerzas? Y si se dan cuenta, así es como empezamos a entretejer este modelo de decisión única y mucho basado centrado en soluciones. Y entonces, todo el guión en esta app es como qué le está ayudando ahorita, qué personas le ayudan, qué le ha ayudado antes, qué actividad le puede servir. Y vamos a enfocar en esto, ¿no? Es un guión solo para explorar. También se incluye como componente de psicoeducación, ¿no? Platicar de ciertas cosas. Las cuidadoras son expertas en dar psicoeducación, entonces también se incluye eso, porque son cosas que ellas ya sabían hacer desde antes. Y también se incluye de forma obligatoria un ejercicio de relajación, ya sean respiración diafragmática, otras cosas de atención plena, otros ejercicios de relajación. Y la idea es que, pues ya se habló demasiado, entonces vamos a darle también este componente corporal esencial. Y sí, ¿no? La idea es que durante toda esta conversación no va como tan explícito, pero la idea es que la persona cuente el problema y con base en el problema o la dificultad que trae, la cuidadora puede elegir hacer alguna actividad del EP+, ¿no? Ya sea como activación conductual para elegir actividades placenteras que quieran hacer, o cómo recuperar contacto con otras personas, o hacer cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado incluso verlas hacer roleplays con consultantes en brigada, porque el problema era que la señora no sabía cómo hablar con su hijo de un tema difícil y entonces la cuidadora dijo, ¿qué tal si lo ensayamos? Y esa fue la actividad única que hicieron ahí, ¿no? Y ya al final es, bueno, si hay como un dibujo, una tabla, una manualidad o algo que pueda recordar esta conversación, déselo a la persona y que se lo lleve, a menos que sea el plan de violencia. Y hasta el final de todo este guión, porque esta sesión dura 1 o 2 horas, se hace una última pregunta, ¿no? Recuerda las caritas del inicio, ¿dónde se encuentra ahora? Y entonces la idea es que de forma muy rudimentaria, pero tenemos nuestro propio pretest, post-test de esa sesión en específico. Pero les digo, como no es investigación per se, entonces, pues es como para fines internos, ¿no? Porque queríamos apegarnos lo más posible sabiendo que esto no iba a ser como metodológicamente muy apegado. Entonces, los resultados, los únicos preliminares que tenemos son estos. Esto fue como pues solo el checar la base de datos en 2022, había 21 personas registradas, no hemos checado cómo va este año porque ha sido un poco complicado, pero bueno, de lo de preliminar del año pasado, las personas no llegaban incluso muy mal, ¿no? Como llegaban en el malestar más alto que 5 en la escala que tenemos, a veces llegaban en 1, pero en general el promedio es como 3, 4, ¿no? Y la gente obviamente quiere salir sintiéndose mejor, que es la pregunta que está subrayada en amarillo, ¿no? Los niveles en que las personas quieren estar es mejor al terminar la plática. Y lo muy agradable de esto es que en general la gente llegaba a su objetivo o a veces no llegaba al objetivo, pero sí disminuía por lo menos la escala, ¿no? Entonces hay mucha gente que se iba mucho mejor que como llegó y tal vez no llegó a sentirse tan bien como quería, pero se siente menos mal que como habían llegado en un inicio. Entonces, pues esto, aunque no es oficial y realmente no podemos publicarlo, demuestra que por lo menos en lo cortito, ¿no? En lo anecdotario, estamos observando que este modelo, como se está dando en este contexto, sirve para el objetivo o los objetivos en general que tienen las sesiones únicas, ¿no? De disminuir el malestar, de generar conversaciones que cambien la forma de ver las cosas, de permitir a las personas desatorarse de problemas, de tener un punto de vista distinto. Y eso es toda esta parte de la presentación. Entonces, antes de continuar, porque me fui a toda velocidad, quisiera saber si tienen comentarios, preguntas. Yo sé que es súper tarde y hablé sin parar por horas, pero ¿cómo lo ven? Muy completo. ¿No has considerado llevarlo a otras áreas rurales de México? O de aquí México. O sea, nos encantaría escalarlo, pero tenemos un problema como organización que es no sabemos escalar las cosas, pero sería un gran tema de doctorado, sin duda alguna. Pero sí, ¿no? Porque además, lo que pasa, o como lo que yo veo que es un problema en general
del que soy en parte muy responsable, con el modelo en general con las cuidadoras, es que es demasiado tailored, como demasiado específico el contexto, y entonces tendríamos que sacar como la sustancia esencial de que sí es escalable y que sí es replicable. Pero yo creería que estos modelos, o sea, sí se pueden hacer. El asunto es que se necesita personal súper capacitado, ¿no? Entonces hay dos opciones. O que sea, pues sí, banda de psicología, de salud mental en general que tenga estas capacitaciones, o el poder capacitar a personal no especializado y que tenga supervisión continua, sobre todo al inicio. Entonces, los recursos humanos tendrían que ser relativamente altos, yo creo. O sea, no debería ser tan difícil, porque en realidad es como lo que vale la pena de salud mental, ¿no? Para alcanzar estos lugares súper remotos, estamos gente no especializada y que se vuelven especialistas, porque traen un chorro de experiencia de vida y traen todas esas habilidades. Solo necesitan un humano que trae como los libros y la evidencia para poder conjuntar estas cosas y seguir explicando a donantes y a las partes interesadas y a las instituciones por qué vale la pena hacerlo. Pero sí, sería muy chido. Entonces también creo que en parte por eso les mandé eso, como para que puedan copiar abierta y descaradamente, porque no tenemos ningún derecho encima de esto. Entonces, si ustedes quieren replicarlo en algún escenario rural en otra parte de México, les invito a hacerlo, porque valdría mucho la pena. ¿Alguna otra cosa antes de que pasemos a la parte 2? Mm, ¿Tiene sentido como con lo que han visto en esta semana? Sí, Ujú. aquí en donde, Erika, aquí donde involucras, o de dónde sacaron los fundamentos o la metodología de Single Session Therapy, o sea, ¿dónde entra Monty, por ejemplo? Literalmente entró porque me dio los cuestionarios. Es que yo tomé la clase con él hace muchos años, como Ah, meses ya. antes de entrar al trabajo. Ujú. Y además, o sea, esto sí es como antecedente, un poco yéndome por la tangente, pero yo hace muchos años, hace como 8 años, acabé en una organización súper chiquita que hacía literalmente brigadas, ¿no? Eran como un montón de voluntarios, éramos un montón de bandita voluntaria de medicina, de psicología, odonto y otras profesiones de la salud. Y nos íbamos un fin de semana cada 3 o 4 meses a áreas rurales, sobre todo del Estado de México, a veces Puebla, a veces Hidalgo, y dábamos atención solo ese fin de semana, ¿no? O sea, literalmente era brigadas. Y entonces, pues yo no tenía idea de qué hacer, porque yo iba como en quinto semestre de la carrera, y entonces hablé con Lili Villafuerte y le dije, Lili, no tengo de qué hacer, auxilio. Y entonces Lili obviamente me recomendó el libro que Monty había editado, el de Cuando solo tienes una hora, y eso fue mi acercamiento Sí. real inicial con la sesión única. Me abrió mucho el cerebro y me permitió ver que se podían aplicar estos modelos en escenarios donde es muy difícil el acceso, ¿no? Entonces, pues con lo que pude, como basándome en el libro y como aprendiendo cosas, medio creamos sobre la marcha un modelo de sesión única nada oficial para esas brigadas, que eran escenarios rurales, y luego esas brigadas se expandieron como a ciertas cosas urbanas, ¿no? Como pues cuando fue lo del terremoto, fuimos a zonas rurales de Morelos, pero también zonas bastante urbanizadas aquí en el DF, fuimos a albergues de migrantes acá en el DF también, entonces la idea fue empezar a ampliar y ampliar. Ajá. Y afortunadamente en la maestría al final pude tomar la clase con Monty y llegué a CES unos meses después, llegó la pandemia, Ujú. eh, y le escribí, ¿no? Me quedé en contacto con él, me volví a pasar todos los cuestionarios y de ahí fue que empezamos como a adaptar esto básicamente, ¿no? Entonces, es Como esto de que adaptar de un hecho modelo de es global acá. tomar todas estas estructuras y tropicalizarlo a las necesidades de la población. Entonces, la Y idea, eso es ujú, lo complejo, ¿no? Que al final son modelos diseñados en el norte global, pero que se usan muchas veces con poblaciones también de, pues, migrantes, ¿no? De hispanas, ¿no? Como lo que hace Mondi, lo que hace en muchos escenarios. Y además, sesión única en México, pues, supongo que ya lo vieron, ¿no? Como se usa en Casa Tonalá, se usa con Campos ujú. Elíseos, este grupo que trabaja en Oaxaca, ¿no? Que somos un montón de personas desarticuladas, pero sí, como tropicalizar es una palabra que ya me causa como mucha angustia. Entonces, para mí es esto de adaptar un modelo que, pues, sí viene del norte global y traerlo a estos escenarios, pero no es de forma impuesta, sino Ujú. más bien usando
claro, lo que tenemos ya de expertise clínico, ¿no? De años de trabajar con las cuidadoras y lo que hemos visto y lo que ya saben hacer, y sobre todo irlo como compaginando y que sea genuinamente sensible al contexto, porque ese, como se los mostré, es el modelo como lo tenemos planeado. Obviamente, eso no es lo que sale muchas veces, ni sale en ese orden, ni salen todos los pasos, ¿no? Y pasan cosas extraordinarias. Y creo que viendo hacia atrás, para mí lo esencial es que al final no se necesita personal especializado en psicología para tener estas conversaciones únicas, transformadoras para las personas, ¿no? Y que el generar estos vínculos sanadores, ¿no? Y esta conexión y esta cosa transformadora breve, claro, es con supervisión y claro que hay un sustento teórico y obviamente Monty es una parte importante para que pudiéramos lograrlo, pero no necesitamos solo ser nosotros el nicho que lo da, ¿no? Todo es haciendo la forma lo más ética posible y sí hay supervisión y tal, pero sí creo que mucho de la idea es irnos un poco contra este discurso academicista de solo con estas credenciales vale. Me encanta, sí, está padre. Entonces, ahorita, pues ya les expliqué mucho del contexto de cómo lo hacemos, pero lo que estoy haciendo es voltear a mi celular porque hay unas invitadas especiales que en teoría se van a poder unir porque tienen internet y se me hace muy feliz, que son 3 de las 4 cuidadoras que actualmente dan brigadas. Wow. Son Bernarda, Graciela y Nelsie. Nelsie ahorita está en Capitán en su comunidad, entonces creo que va a intentar conectarse. Ahorita ya tienen el enlace. Y Vero y Gracie, en teoría, ya tendrían que haberse metido, pero sí. Monty. Ujú. I'm back. Yay! So I think I'm gonna need some technical assistance in here. The community health workers are expected to join sometime soon. I already told them to join. I'm gonna tell them again, but in case people start showing up, it's them. Okay. But we're just gonna wait for them. Actually, I'm gonna try and call them, see if they can join now. You were able to get them the link? Yeah, I did. And I told them in advance they're supposed to be ready. They told me they were gonna be ready. But sometimes this stuff happens. Well, But I think they have it's a reception. little bit before 7. Yeah, so we have time. I just want to see if they're actually in Really? there somewhere. Mm. Hola, Vero. Oye, ¿ya crees que te puedes ir conectando ya? ¿Crees que tienes chance? Ah, sí, ese es el link. Va, va, va. Si no puedes, si me marcas porfis y ya vemos cómo hacerle, ¿va? Va, va, va. Gracias. Okay, so at least one of them is joining now. Okay, so the other one is trying to join now, I think. They're all using their tablets, and I'm not sure how well is working their connection today. I think it's working. Where pretty are decent. they? Where are they? So one of them is in her community, which is called Captain. She just got back there and she was able to get there on time so she can join us. And that's Nelsie. And then there is Bernarda and Graciela. They're both right now in Heltenango, I think. I think actually Graciela is back in her community, which is called Reforma. And Bernarda is in Helte because she's gonna leave home. Like she's gonna leave for her community until tomorrow morning. So yeah, they're all spread across the region. Yeah. Okay. But yeah, they told me they're joining now. So I think we're just gonna wait. You can use this time to I'll stand up and stretch. And really to stretch, to get some air, get some water.
Did anybody Um, have any more questions for Erica while we're waiting? Yeah, de verdad todas las preguntas, comentarios, ¿qué les parece? Mansi, just a question. Along with the Zoom link, do you have any password or like code they could use if the link isn't working? Yep. By any chance? In a second, let me get it. And I can put it in the chat. Would that work? Wait a minute. Yeah. Okay, that's the meeting code, meeting ID in the chat. And they can, there it is. And they can sign into Zoom and just use that for the meeting link code. There's the password. See if that works. Well, I hope so. Yeah, me too. Yeah, I mean, they're already used to this because for this training we took for a year, some of the sessions were by Zoom with one of the trainers, so they all got pretty used to using it. Very technologically advanced. Yeah, they're all super technologically advanced, definitely. Yeah, I've had so much fun in this work. So when do you go back? Well, I'm not going back. That's the thing. It's a really long story, but long story short, because of the presence of organized crime and the army in there, I started getting pretty uneasy, and so did my family. And after talking to them and one of my lifetime mentors, who's an actual expert in human rights in Mexico, and my fellowship advisor, after having a bunch of conversations during a week, I decided that the best for me was going back home. The thing is that my position needs me to be there. So I'm gonna quit. I'm basically gonna resign in October, and I'm gonna work in creating all of these documents for transitions and provide remote supervision and provide remote sessions and all of this stuff. But yeah, I'm basically in the last part of my job, basically. So it's kind of bittersweet. Every time I talk and share these stories, it has now a really bittersweet tone. Next. Okay, so maybe we can work out a time tomorrow. You can tell me about it. Yeah, I'll text you. Thank you. Okay, and Nelsie has joined us. Yeah. Nelsie. Ay, estoy muy emocionada. I think she's still trying to join. Well, how is the Wi-Fi in the Sierra Madre? It's not the best. Especially now that it's rain season. I think it's just a wonderful miracle that Nelsie can actually join. Because yeah, you know, like, even if there is like, a decent internet connection, there is always like these power shortages and people can run out of power for days. So yeah. Nancy, no, okay, she's still joining, I think. I remember we had a problem when you were in the Sierra. Yeah, and I was in the town, so internet like in the office is usually kind of decent, even if we run out of reception. Like there's always satellite internet in there, but yeah, it's kind of tricky. Okay, well, I hope she can join us. And the other Cuidadera, what was her name? Bernarda and Graciela. Oh, and Graciela. Having issues with audio. Give me a second.
Nelcy, ¿ya nos oyes? No. Ok, ok. Hmm. ¿No nos oyes? No, no, she still can't hear Can't us. hear us either. Hmm. Mm, Who does? Me? ok, there she is. Nelcy, ¿nos oyes? Ya. Es que mi hijo lo vino a mover. Ya. Gracias, Dani. Okay, ¡Eh! I'll turn it back. Bien, pues grupo, se nos acabó la pausa, casi. Nos faltan un par de cuidadoras, pero mientras tengo el enorme, grandísimo placer de presentarles a Nelcy Roblero, cuidadora de salud mental, y como pueden ver, una persona con quien he trabajado muy de cerca por muchos años, a quien quiero muchísimo y a quien admiro aún más, y es una de las cuidadoras que lleva muchos años haciendo este modelo de brigadas. Si todo sale bien, Graciela y Bernarda se nos unirán. No sé qué está pasando, no sé qué dificultades traigan, pero bueno, espero que ellas puedan unirse. Si no, pues aquí tenemos una de las expertas, muy expertas en esto que hemos creado, eh, a quien siempre acabamos entrevistando para cosas en realidad. Entonces, Nelcy, no sé si quieras mientras contarnos de ti, quién eres, dónde estás, dónde vives, qué te gusta, lo que tú quieras de ti. Bueno, buenas noches a todos. Pues Buenas, mi nombre es Nelcy Janet Roblero Miguel. Soy cuidadora en salud mental y trabajo ya hace 4 años aquí con Erika. Y también me dedico a ayudar a las personas que sufren ansiedad y depresión aquí en la zona sierra, en estas comunidades aledañas, alejados de la ciudad, alejados de la civilización. Y pues trabajo mucho con las personas que pues son gente campesina. Como, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? Ah, ¿qué me gusta hacer? En mis tiempos libres. Juego básquetbol, me encanta ir a la iglesia, pertenezco a un grupo, a un grupo de la pastoral social de la parroquia. Ujú, trabajo mucho con jóvenes, incluyendo a mujeres, y pues eso me encanta hacer. Me gusta cantar, canto también en un coro de aquí de mi iglesia, de mi comunidad. Soy ama de casa, tengo 2 hijos hermosos, gracias a Dios. Y también, aparte de eso, pues me gusta bordar, me gusta bordar y me encanta hacer equipo aquí en mi comunidad. Tengo un equipo de básquetbol de mujeres, especial también que son madres. Esta vez sacamos segundo lugar. Esa es la noticia bonita. Sí, porque estamos como muy, a, a que acá pues una mujer verla jugar o una mujer romper las costumbres o las tradiciones, pues eso para nosotros pues eh, no se ve bien. se nos es muy difícil. Ajá. Y pues nosotros pues ya tiramos de ese borde. Muy bien. Y pues eso. Gracias, Nelcy. Y ahorita también ya se pudo unir Graci. Hola, Graci. Apenas estamos empezando, entonces no sé si quieras platicarles un poco de ti, quién eres, dónde vives, qué te gusta hacer. Ok. Hola, mucho gusto. Pues buenas noches a todos. Hola Erika, qué gusto verte nuevamente. Muchos abrazos. Bueno, yo soy Graciela Reyes.
soy originaria de una comunidad que se llama Colonia Reforma, municipio de La Concordia. Pues lo que me gusta hacer en mis tiempos libres es como estar un rato de recreación, tanto convivir más con mi familia. Tengo muchos sobrinos, me encanta estar con ellos. Me gusta apapacharlos mucho y demostrarle mucho cariño y lo mucho que los quiero. Y también me gusta pasar tiempo con mis amigas, mis amigos, y si ahí de repente me invitan como a un baile o algo así, me encanta bailar. Así que es algo que me gusta hacer, o sea, yo soy de las que, aunque no den comida, pero que haya baile y con quién bailar. Entonces, me gusta mucho hacer eso. Entonces, y también, ¿qué más? Pues soy originaria de acá. Los años que llevo de vida, pues los he llevado acá en la comunidad, pues 2 años de mi vida fuera de. Entonces, y también algo que me gusta hacer, aparte de como pasar tiempo como conmigo misma, como descubrirme qué cosas necesito para mi estado como emocional, más que nada, implica por el trabajo que realizamos nosotras como cuidadoras aquí en nuestra comunidad, porque es un gran paquetón, es un gran trabajo. Entonces, eso es lo que me gusta hacer. Y aparte, pues que me encanta hacer lo que hago, mi trabajo. Ujú. Entonces, lo que diseñé ya saben ellas, pero son unas preguntas que de hecho Nelcy y Gracia tuvieron que responderlas para un congreso, pero la idea es un poco hacer una especie de, pues no es una entrevista, pero más bien como preguntas para moderar y que ellas puedan compartirnos de la experiencia que han tenido en estos 2, 3 años de estar trabajando en brigadas. Entonces, tenemos 40 minutos para que Monty pueda salir antes de las 8 de la clase y todo bien. Entonces, para que sepamos que seguramente las tres nos podríamos echar horas hablando de esto, pero tal vez no podemos hacer respuestas tan largas como pasa siempre. Pero la idea sería, pues, primero que si alguna de ustedes dos o entre ambas quisieran contarnos cómo es un día cuando tienen que ir a brigada. Que sea uno y uno. ¿Qué piensas, Graciela? Perfecto, coincido. Vale. ¿Empiezas o empiezo? ¿Yo? ¿Empieza? Ok. Bueno, un día para mí, ir a brigada, pues es algo que me encanta hacer. Sinceramente, al principio como que no muy, pero sincerándome bien, es como, ahorita ya le agarré como la emoción, ya le agarré sabor, como quedamos por acá en Chiapas, ¿no? Entonces, me encanta las brigadas y con mucha antelación tenemos que preparar esto. ¿Por qué? Porque implica mucho lo de logística. Entonces, como qué día va a ser, más que nada, cuántos vamos a ir, si hay cupo para mí en la camioneta, porque a veces nos ha pasado que, ¿sabes qué? Por hoy te vas a quedar, no vas a subir. Pues bueno, ya nos quedamos. Entonces, pero mientras tanto hay que como ir acomodando los horarios por los pacientes, porque como acá en la comunidad también tenemos pacientes, y yo en mi caso tengo pacientes que son foráneos, entonces que tienen que viajar, pagar pasaje, entonces con tiempo tengo que ver eso, que un día de brigada no coincida con el día de la cita de ese paciente, entonces vemos todo eso, como agendar muy bien las citas antes de, para que ese día que vamos a brigada, saber con mucha antelación, más que nada la fecha, para que de esa manera no agendemos pacientes y entonces no choquen el horario y todo eso. Entonces, y eso implica mucho y también es como de levantarme más de lo acostumbrado, más temprano, porque salimos como de mañana, así mucho, mañana 7 en punto o antes de las 7 ya tenemos que ir, porque acá donde yo vivo es como casi 2 horas, pero es lo como, pero antes de también es como acomodar lo que vamos a utilizar. En mi caso, si voy a ver a pacientes, si le voy a dar psicoeducación o cosas así, entonces tengo que ver que primeramente que mi tablet vaya bien cargada al 100 y porque es nuestra arma que tenemos. Y si no, pues también verlo de manera
expreso, porque es por si algo falla. Y también, y si vamos a dar círculos, que hacemos con las pacientes, implica de ver antes con la supervisora qué círculo vamos a dar, qué tema vamos a dar, qué material vamos a usar, qué refrigerio se va a llevar. Entonces, eso implica para mí un día de brigada y es algo que me encanta mucho hacer. Me gusta mucho esta parte de mi trabajo, ir a las montañas, por así decirlo, y disfrutarlo al máximo. Y conocer gente nueva también me gusta mucho. Muy bien. Sí, creo que Nelcy tuvo que desaparecer por unos segunditos. Pero bueno, en lo que Nelcy regresa, no sé si les pudieras compartir al grupo cuáles son las dificultades que has encontrado en estos años en las brigadas. Ay, pues una de las dificultades que todo el equipo, no solo yo, nos hemos enfrentado es como el camino, porque el camino sí es un poco feo y un poco peligroso en algunas ocasiones, porque más ahora en temporada de lluvias a veces toca de que hay brigada, pero se suspende. La razón es de que las lluvias están muy fuertes y también el camino como es terracería, entonces pues para qué exponernos. Entonces eso es uno, para mí es uno de los retos que hemos tenido que lidiar pues, todos los años, porque cuando es temporada de lluvia es algo con lo que sí se batalla todo el equipo. Y pues yo diría que eso como el trayecto del camino, el clima y todo eso, entonces es algo difícil para todos, o que incluso durante el camino, no sé, quede atorada la camioneta y cómo sacarla, o que, de hecho, la última brigada en la que fui, eh, se nos descompuso un poquito la camioneta, entonces yo dije, prefiero caminar a que exponerme, yo mejor me bajo caminando, porque a que la camioneta venga fallando un poco y pues venir nosotros ahí es como exponernos un poco, pero gracias a Dios no pasó a mayores, acá estamos. Entonces sí arreglaron ese, porque imagínate, pues en el cerro que a mitad de camino se te descomponga la camioneta, pues sí es un problema. Gracias, ¿tú qué crees que es lo que hizo que pasaras de no estar como tan emocionada con el modelo a que te acabara gustando ir a brigada? ¿Cómo fue ese camino para ti del inicio para acá? Wow. Pues bueno, como dije al principio, no muy me llamaba, ¿por qué? Una, porque está retirado. Y dos, el clima, porque allá es un clima que es mucho más frío a lo que yo estoy acostumbrada. Ah, pues aquí tú ya conoces y aquí hace mucho calor. Y entonces, y de repente, aunque sé que es un día al mes, pero exponerme mucho como el cambio de clima. Y creo una ocasión me hizo daño con la garganta, como ese cambio de clima y también como hay muchos mosquitos, entonces te expones como de repente vienes, si no llevas repelente, entonces es como, no sientes como cuando te pican los mosquitos y ya vienes toda picoteada de moscos. Y para mí eso era como que, ay, voy a ir, tranquilo. Entonces tenía que mentalizarme eso, ¿no? De que, pues bueno, es parte de, pero después como que fue pasando el tiempo, como después de una, dos brigadas, me gustó mucho. La razón es porque aprendí a convivir más con mis compañeros de trabajo, porque aquí en la clínica en la que estoy trabajando está pues el enfermero, ahorita pues no tenemos enfermero, pues bueno, el médico pasante, tenemos como, por parte de CES no tenemos enfermero, pero por la parte de jurisdicción sí tenemos, así que está el enfermero, médico pasante, está el auxiliar, y pues ahora que yo formo parte del equipo, entonces convivir más con ellos, tener pláticas muy agradables cuando vamos en el camino, conocer a personas nuevas y ver que porque voy a ver a un paciente nuevo para mí es increíble y saber que les voy a poder ayudar con una plática que tendrán conmigo, pues eso me emociona mucho de conocer gente nueva más que nada. Gracias. Voy a
hacer un paréntesis porque ya pudieron estar todas y estoy súper emocionada otra vez. Les presento también a ver a Bernarda Roblero, que también es cuidadora. Entonces, antes de seguir, Vero, no sé si te quisieras presentar, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Y ahorita seguimos. Pues me da mucho gusto que ya esté conectada, no podía, pero al final sí pude. Pues mi nombre es Bernarda Roblero Arriaga, soy de la comunidad de Matasano y pues me encanta el trabajo que estoy llevando y pues es para mí un gran privilegio, un honor y pues más que nada en esta tarde compartir nuestras cosas que nos han pasado en todo este periodo que hemos aceptado trabajar en CES. Gracias, Vero. Pues miren, las pongo al corriente. Ahorita Graci ya nos estuvo contando, ¿no? Cómo es para ella prepararse para brigada. Ella ha visto difícil, entonces, pues las invitaría a Nelcy y a ti a que cada una nos contara, ¿no? ¿Cómo es para ustedes su día cuando se van de brigada, desde el inicio hasta el fin? No sé quién de las dos quiere el primero. No sé si mi compañera Nelcy quiere o sí, para que yo. Te doy la oportunidad. Pues primero que nada, para mí es un privilegio saber cuando desde aquí de Jalte me dicen, bueno, subes a brigada, te vas a alistar, me dan la fecha y todo. Espero con ansias a que llegue ese día y poder prepararme. Y pues, como todos los días, pero un poquito más temprano, me levanto, preparo el desayuno y todo, una botella de agua, lo que voy a llevar a brigada. Pues es muy sorprendente para mí cuando me toca visitar comunidades nuevas, saber que hay pacientes que sí visitan nuestras clínicas y pues a veces es un orgullo preguntar de qué comunidad bajan a nuestras clínicas y pues cuando nos toca brigada y saber que vamos a ir a su comunidad, conocer su comunidad, pues para mí es un gran privilegio saber que yo también las voy a poder ver ese día en el día de la brigada y pues es tan interesante como saber entender lo que las personas quieren. En brigada conocemos muchas personas nuevas y pues no todas son pacientes de salud mental. Ahí podemos, bueno, yo me he dado cuenta que ahí podemos observar que hay diferentes personas con diferentes tipos de enfermedades y yo diría que una de las más que nos ha tocado ver es cuando nos sale un paciente con depresión, ansiedad y que está batallando con eso y pues es un privilegio saber que nosotras vamos a brigada con los doctores y saber ese momento interesante cuando te dicen, ven para acá, tenemos un paciente nuevo para ti, pues es un privilegio, ¿no? Conocer a esa persona, saber su historia de vida, cómo poder ayudarle, enseñarle muchas cosas que nos han enseñado en CES de cómo tratar a un paciente que tenga ansiedad y depresión y cómo sacarlo adelante. Pues Nelcy, en lugar de hacerte repetir la pregunta, mejor te pregunto otra cosa, pero tú, ¿qué crees que tienes que sacrificar o qué cosas tienes que cambiar de tu rutina para poder irte de brigada? Pues una de las cosas es dejar a mi familia, que pues tengo que cambiar de rutina. Dejarlos por un día, porque la brigada es un día. Em, Desde que nos levantamos hasta que llegamos hasta las horas de la tarde. Eso es lo que tenemos que sacrificar, la familia, los hijos, y también como levantarnos antes, como a normalmente yo me levanto como a las 6, pero ese día pues tengo que dejar todo hecho. Me levanto como a las 4 o 3 de la madrugada para dejar hecho las tortillas, para dejar hecho la alimentación de mis hijos y así también prepararlos a ellos para que ellos queden aquí en la casa. em, y también dejarles como el horario de a qué horas ellos van a hacer horas, sus comida, pero también
Me encanta hacerlo porque también sé que los estoy enseñando a ser independientes y también me estoy enseñando a mí misma también poder hacer esto con mucha alegría. Y pues eso es lo que se nos hace difícil, o en ocasiones pues tenemos que checar los automóviles donde nos llevan, que esté bien el mantenimiento, porque en ocasiones pues para evitar algún accidente y igual, ¿no? El tiempo de estar afuera, incluyendo nuestro traslado y pues esas serían como algunas de las cosas que, y también como cuando nos dicen van a subir a 3 días, a 4 días antes o un día antes, cuando nos los ponen y dices, no estaba en mi calendario y de repente, chales, mañana me toca. Entonces sí, como cambiar todo en ese momento. Ujú. Gracias, Nancy. Ahora, esta es para quien quiera agarrarla, pero la verdad es que creo que nunca les he preguntado, pero ¿qué tan fácil fue para ustedes eh, agarrarle a este modelo de brigada? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue acostumbrarse a la estructura de la sesión única? ¿Qué tan fácil fue o qué tan difícil? ¿Con qué empezamos? Lo que usted elija, doña Nancy. Eh, para hacer la sesión única, ¿qué tan fácil? Pues creo que no hubo una facilidad. Creo que todo fue por el tiempo que nosotras fuimos como viendo que aquí en nuestra comunidad, pues sí habían casos, pero como que, ¿qué pasa atrás de otros cerritos? Hay gente viviendo, hay personas ahí y fue como, más, creo que surgió así como, bueno, la gente empezó a sentir confianza con nosotras y como que se fueron abriendo y abriendo y era necesario porque la brigada que subían los médicos, de ahí empezaban como ellos a detectar, como que ellos no podían dar una consulta que fuera más de salud mental porque pierden más tiempo y ellos traían como continuamente, si van a pasar como 10 pacientes, 15 pacientes, ellos se dieron cuenta de que voy a perder el tiempo con una paciente que no es perder el tiempo, o sea, le voy a dar más tiempo a esa paciente, ¿no? Lo tomemos de esa manera. Entonces, el médico se enfocaba como en 1 hora, 2 horas, y ya se le fue la consulta en esa persona. Y los demás tienen consultas médicas igual, ¿no? Entonces, era como decir, eh, ¿qué pasaría si las cuidadoras nos ayudaran o nos echaran la mano de ese lado? Porque al menos si salen 2 o 3 de cada brigada, me quitan como esas horas para yo darle continuidad a las otras personas. Creo que eso fue lo que descadenó para que nosotras fuéramos a las brigadas, darles más del tiempo y que ellos detectaran que sí era ansiedad, que sí tenían, sí les preocupaba a alguien y llegaban las personas, ¿no? A decir como, oiga, que quiero platicar con alguien y en este momento quiero platicar con alguien. Y ellos pues son médicos, entonces se daban el privilegio de ir escarbando, pero después decían, ¿qué hacemos, no? Entonces, yo digo que eso fue lo que ellos empezaron como a notar. Ahora, creo que todas tienen historias muy únicas de cada vez que van a brigada. Entonces, esta sí es secuencial para que todas participen, ¿no? Y que todas compartan. Eh, pero les quiero pedir a cada una que cuente una historia que les haya gustado mucho de alguna brigada. Sé que han hecho cosas muy diferentes cada una, pero si cada una puede compartir una historia de alguna brigada, la que sea, que todavía lleven con ustedes, de sus historias favoritas.
¿Puedo compartir algo cuando hice un círculo? Sí, adelante. Ok, bueno, los círculos de mujeres lo hacemos como en nuestra comunidad. Bueno, en mi caso, citaba, más que nada, le damos prioridad a las pacientes que sufren de depresión o ansiedad. Entonces, invitábamos, ya sea, lo hacíamos primero de manera personal, íbamos a sus casitas y las invitábamos. Pero en mi caso, sí invitaba como 10, 12 pacientes, pero resulta que al final nada más venía 2 o 3, o sea, eran muy poquitas, entonces decimos, pues bueno, y así siempre era así, o llegó momentos en que no venía ni una, pero luego platicando con la supervisora que tenemos de salud mental, entre una de esas supervisiones nos pasa por la mente decir, ¿y por qué no probamos esto del círculo de mujeres en las brigadas? Vamos a intentar a ver qué tal funciona. Entonces ya no vamos a ver cómo, si te da el tiempo, porque como nos vamos todo el día, si te da el tiempo puedes como, pues ya ver a otra paciente de salud mental y darle sesión única, pero si no, pues nada más nos quedamos con el círculo. Y pues ya preparamos el tema, manualidad y todo, y pues ya hicimos. Pero antes tuvimos que avisar a las acompañantes que hay en esa comunidad, que invitar a todas las personas, como a las mujeres en general, que quisieran asistir a un taller y bla, bla. Bueno, entonces sí se les invitó y resulta que cuando llegamos había un montón de personas, muchas mujeres, y pues pensaba que iban a tener consulta, pero resulta que estaban interesadas en el taller que yo iba a dar en esa ocasión. Pero antes de, pues tenemos que ir a desayunar, porque salimos muy temprano, pues tenemos hambre. No, pues vamos a ir a desayunar y espérenos un momento, ahorita regresamos. Y ya nos fuimos. Pero el punto es de que porque necesitamos un espacio para poder llevarlo a cabo. Pero ese día resulta que la llave del lugar donde lo íbamos a llevar a cabo, pues no dieron con ella, o sea que nadie nos lo prestó. Les digo, pues ¿dónde lo vamos a hacer? Y luego, pero me llamó mucho la atención la unidad que hay en ellas, porque decía, ¿por qué no lo hacemos en casa de fulana? Y le digo, pues si están de acuerdo, yo voy a donde ustedes me lleven. No, sí, sí, que le ayudamos. Bueno, me ayudaron de llevar mis cajas, que necesito mi material y todo. Y ahí no es porque yo no conozco, nada más llegamos a un punto, pero en sí ir y caminar toda la colonia, pues no. Y ya le digo, pues guíenme ustedes porque yo no conozco. Y ya nos fuimos. Y resulta que me impactó mucho que aquí, pues de ir nada más 3 a 4 mujeres y mucho, y después ni una, allá llegaron 18 mujeres. Entonces, me encantó, eso es algo que, o sea, siempre comparto con mis compañeras incluso, que la verdad me encantó, o sea, realizar los círculos en esa comunidad es algo que me encanta, porque la verdad tengo mucho apoyo, se ve el interés que sí les encanta hacer manualidad, entonces, y es algo que forma parte del círculo que hacemos. Entonces, esa ocasión fue, o sea, aún la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, porque me encantó ese momento, como tener esa experiencia en cuanto a los círculos con las mujeres. A ver, Vero, ya vi que tu micrófono está ahí. Pues uno de mis mejores momentos en brigada fue cuando yo atendí a mi segunda paciente, que sí fue de brigada, pues entender y comprender el por qué ella estaba tenía como su vida confundida después de un duelo de haber perdido a su esposo en un accidente de carro. Y pues me encantó mucho esa parte porque me dijo, tengo un resto de familia en casa a la que no puedo contar la situación que hoy estoy pasando. Y no solo me contó toda la historia de su vida, sino que también nos hicimos buenas amigas y cada que esa persona baja de su lugar a mi comunidad,
me llega a saludar y dice, qué bonito día aquel cuando yo conté toda mi historia de vida, dice, y pues no solamente ella confió en mí, sino que nos hicimos como muy amigas porque el poder entender el dolor de otra persona, escucharla, verle a los ojos y saber que te está diciendo con toda sinceridad lo que le está pasando, le ayudas como a cargar ese dolor y pues nos ayuda también a nosotros que somos útiles en cualquier circunstancia de la vida en poder ayudar a otras personas. Y pues ese fue uno de mis momentos muy especiales ese día y pues yo ese día hice como ese compromiso de escuchar más a las personas, de ponerlas más atención cuando nos están platicando las cosas con seriedad, lo que están viviendo en su vida. Y pues esa parte fue la que quedó como escrita en el fondo de mi corazón. Y pues me la llevo muy grabada y muy presente, solo que no se me quedó la fecha exacta, pero sí fue, ya tiene algunos meses y pues sigo como manteniendo esa relación con esa muchacha y pues donde quiera que yo la encuentro, puedo siempre decirle, pues échale ganas, tú puedes, y veo la sonrisa que ella tiene y dice, lo bueno que fue, dice que se tomó esa decisión en contar la historia que ella llevaba, pues saber que no podía ella sola y sentía que nadie la escuchaba y pues a mí me captó su historia de vida y pues saber que sí la pude ayudar con solo escucharla, ver a los ojos y pues darles una palabra de aliento, decirle, ¿no? Que sí, la vida continúa, a pesar que ya no será lo mismo sin pareja, pero ella me agradeció bastante por haberla escuchado muy bien y pues a mí es lo que más me llama la atención cuando las personas te ven a los ojos y sientes esa confianza que te muestran, saber que tú las estás escuchando desde el fondo de tu corazón y pues no solamente será esa historia, sino hay muchas historias que han quedado escritas en lo profundo de nuestros corazones y pues mantener ese lazo de unidad entre la cuidadora y el paciente que nosotros siempre tenemos en brigada y es muy bonito saber todo y tener muy en cuenta todas esas historias presentes en nuestras vidas. Pero, y Nelsie, por último. Bueno, a mí me conmovió algo muy bonito de que cuando subí a la brigada, em, el doctor hace la referencia y nos refiere. Entonces, en ese momento cuando se acercó la chica, eh, era una menor de edad de 16 años y me dijo que estaba ahí por temporada. Hay personas que vienen de otros lugares. En este caso era de Guatemala y la chica había sufrido abuso y también maltrato de parte de sus cuñadas y también había sufrido, ella había perdido a su mamá. Entonces tenía tres factores por las cuales ella estaba pasando en ese momento y ella llegó con el médico, pues empezó a somatizar. Decía que era porque solo era dolor de cabeza y que no la dejaba trabajar. Pues aquí en la cosecha, cuando ellos vienen a, a trabajar, es el corte de café. Entonces ella tenía como 2 semanas que no se había levantado de la cama y ya le habían como aplicado muchos medicamentos y lo único que ella quería era platicar con alguien. Y tuve la oportunidad de darle la sesión única y en ese momento me impactó porque a ella le preocupaba tres cosas y de las tres cosas empecé a trabajar, le empecé a dar como psicoeducación, le dije qué era lo que estaba pasando, aterricé todas sus emociones y cuando fui abriendo más, em, ella me dijo como, wow, no sé qué está pasando en mi cuerpo, no sé qué estoy sintiendo y en el mismo momento empezamos como a hacer
ejercicios de relajación. Eso le empezó a ayudar y empecé. Tardé como 2 horas y media con ella. E incluso la doctora que estaba dando la consulta me decía que ella estaba muy atenta de lo que iba a pasar ahí. Y cuando salió, me agradeció tanto y me dijo, wow, no sé qué me hizo. Fue como algo que me causó aquí y me dijo, estoy muy agradecida. De verdad lo que hace usted lo voy a llevar a mi tierra. Me voy a ir con ahora con esa gran satisfacción de que lo que hace usted es más que lo que hace un psicólogo. No me cobró nada y aparte de eso me llevo como materiales que siempre cargo en mi mochila, algunas hojas para que ellos sigan practicando, que no solo esta sesión solamente la vamos a ver una vez, pero como ella tenía que emigrar a su tierra de nuevo, entonces le di como las hojas que tiene que tener como el seguimiento. Entonces ella fue muy agradecida y dijo, pues ya no me quiero matar, porque también tenía intento de quitarse la vida. Entonces, cuando platicó y habló y sacó toda esa carga que ella sentía emocionalmente, pues fue en una sesión única y me dijo, se lo agradezco, de veras, doña Nelcy, que se lo agradezco y que Dios siempre esté en su hogar, dice, y no me había yo dado cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que está pasando, dice, pero ya me di cuenta y empezó como a todo, ella empezó a ponerle como las soluciones que ella misma empezó a planear. Entonces me dijo, pues, si yo me siento así, imagínese cómo puedo yo hacer algo más por otras personas allá en mi tierra. No la voy a olvidar, no la voy a olvidar, me decía, y eh, esta chica pues sí se fue muy contenta y es la que marcó aquí y sigue marcando en mi corazón y dije, por eso ayudo a las personas y por eso lo hago. Y después dijo la doctora, creo que ya no le va a servir el diclofenaco ni nada de las pastillas que le dimos. Y pues hasta la fecha, pues ya no la vi y me dejó una carta con alguien y me vinieron a dejar y está súper agradecida y dice que está ayudando a su gente allá en Guatemala y por todas las cosas de violencia que estaban pasando allá. Y pues no tengo comunicación, pero por lo menos sé que una carta pues me dio pues sí, esa gran alegría por esa chica. A las 3, pues le pido al grupo si les damos un gran aplauso. Ahora tienen una prueba de por qué las admiro tanto y por qué amo este trabajo. Y lo que quiero es solo abrir el foro, ¿no? Los siguientes 10 o 15 minutos, ¿no? Si quieren dar comentarios para Graci, Nelcy, Vero o preguntas que tengan para ellas, pues sí, ya, para que ya cerremos esta clase. Pero no sé si alguien quiera decirles algo, preguntas que tengan, comentarios. Pues mi comentario el mío sería agradecerte, Erika, el que nos hayas invitado, pues de compartir un poco de lo que nosotros hacemos en comunidad. No es tan fácil, pero tampoco es muy difícil. Cuando uno se decide hacer las cosas, se hacen. Si tú te propones una meta, tú la puedes lograr. Y pues nosotras estamos aquí echándole ayudando a los pacientes y gracias también por ser una súper estrella que de ti también aprendimos mucho. Sé que no te tenemos acá cerca, pero sigue brillando. Lo que siempre te diré, sigue brillando y pues igual nosotras aquí animamos a nuestras supervisoras que aún están con nosotras. Lástima que no pudiste estar el día de hoy en nuestra graduación, diría yo. Ya verás las fotos y pues sigue brillando, Erika, échale muchas ganas y eres una súper estrella. El cielo está lleno de muchas estrellas y en una de ellas estás tú y estamos nosotras como cuidadoras a seguir tu ejemplo y a seguir luchando por más vidas, que hay muchas vidas que rescatar aún. Gracias, Vero. Yo no sé llorar, esto está grabado.
Pues sí, grupo, no sé si quieran darle algún comentario a las cuidadoras, ¿no? Alguna opinión en general. Es muy poco común que podamos hacer esto. En realidad fue buen destino que todas pudieran estar conectadas hoy. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo del grupo. Están allá. ¿Qué les parece verlas a ellas? Pues No, yo mi decirles que es muy admirable que hagan esta labor que les significa sacrificio, pues algunas en su familia, en tiempo, por el clima, por las condiciones. Y algo que noto de las tres es que tienen la vocación. Yo creo que al final, como tú nos decías, Erika, pues tratamos de tener los conocimientos teóricos, académicos. Sin embargo, yo creo que la ecuación es completa cuando las variables están completas y una de ellas es la vocación. Estas señoras o chicas, señoritas, son muy valientes al participar en esto y lo que veo es que están abiertas al aprendizaje, no nada más que la pasión y el amor que le ponen, es algo que veo que se están actualizando y están abiertas a pues seguir aprendiendo. Gracias por compartirlo. Y tengo una pregunta, Erika, no sé si es para ti o para ellas. ¿Cómo hacen para llegar a las poblaciones y captar el perfil de las cuidadoras? ¿Hacen una convocatoria y ellas llegan o ustedes van y piden, ¿sabes? Se necesita este tipo de persona con este interés, bla, bla, bla? ¿Cómo es? Me llama la atención. No, es que además aquí todas tienen historias muy diversas y la forma en que reclutamos ahora es muy distinta. Entonces voy a agarrar el micrófono yo para explicarlo a toda velocidad, pero por ejemplo, Nelsie llegó no por una convocatoria, sino porque ya llevaba un año trabajando grupos psicoeducativos y entonces conseguimos el financiamiento para hacer este programa y Nelsie como se unió en automático junto con Zoe, que es otra cuidadora, y por ejemplo, con Ver y con Gracia, ustedes corríjanme si me equivoco, pero esa fue una convocatoria que se hizo como acompañantes más bien, y ya ellas eran acompañantes, que son trabajadoras comunitarias de salud en general, y ahí sí se hizo como ese proceso. Entonces, hace muchos años, lo que pasaba es que se abría la convocatoria, se hacían entrevistas, y 3 personas por comunidad quedaban seleccionadas como candidatas, y se hacía un curso de 2 semanas como de introducción a salud mental, y de ahí quedaba la elegida, ¿no? Pero ahora, como pues tenemos recursos humanos y los procesos ya son como más en forma, fue súper distinto. Entonces, la última vez que tuvimos que reclutar a alguien, sí fue como lo normal, ¿no? Se abrió la convocatoria al público en general, llegó quien quisiera llegar, ¿no? Obviamente se hizo como volanteo en comunidad y se habló como con las acompañantes y la gente en general. Llegaron, se dio una sesión informativa, RH y nosotras hicimos entrevistas en simultáneo y se sacó a la persona y luego ya se dieron todas las capacitaciones. Entonces, ha ido cambiando mucho como por practicidad, ¿no? Pero también porque procesos institucionales han ido evolucionando. Ok. Pero sí, cuando Nelsie empezó. Nelsie, ¿qué pasó? Sí, y recuerdo bien de que no solo éramos 3 concursantes, mi comunidad hubo 100 mujeres que querían, o sea, vinieron a la reunión, y de los 100 recuerdo que eligieron a 17, y de las 17 quedamos 5, y de 5 nos volvieron a eliminar y empezaron a sacar a 3, y de las 3 ya tuvimos capacitaciones, incluyendo también como un recurso que nos daban, como iniciando para sostenernos, era una despensa. Y ya después ya nos empezaron como a facilitar más y a dar más psicoeducación, pero sí tuvimos como batallando también nosotras, sí, como peleándonos el puesto, pero sobre todo, no era una pelea, pero sí No se arrepiente. era como, no, 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 porque yo sí, como ahora sí competí con chicas con profesión y dije, no, pues ya, no me van a ver a mí, ya. Y después no, me dijeron, no, pues desde un principio nosotros te vimos, pero tu brillo era más que eso. Y le dije, ¿qué será? Que dice que era más, algo más que tenían ellas. Y pues pregúntele a Erika qué vio de nosotros, porque algo bien. Tenía
déjenme escoger. Pero sí. Gracias por responder. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo para las cuidadoras. Yo sé que son casi las 8, ya quieren irse. ¿De acuerdo? Sí, otra pregunta. Échenos. Hola chicas, yo soy Lourdes. Mil gracias por toda la labor que están haciendo. Este país necesita gente como ustedes y acá en la ciudad vemos un chorro de cosas y muchas veces nosotros mismos no nos atrevemos a hacer todo lo que están haciendo ustedes. De veras, qué valor y creo que puedo hablar por muchos de mis compañeros al agradecerles este esfuerzo que hacen ustedes por ayudar a la salud mental en, pues, donde están ustedes. De veras, qué orgullo saber que existe gente como ustedes. No tenemos más que agradecimiento para ustedes, sus equipos y la gente que está en la sierra trabajando tanto como ustedes y aprendiendo y echándole ganas. Entonces, de veras, qué orgullo saber que existen equipos como ustedes. Gracias. Y pues ya no quedan más. No sé si Monte sigue ahí, supongo que sí. Ya se durmió. Ahí despiértenlo. Monty. Bueno, I'm going to speak in Spanish for a second, but quiero que conozcan al doctor Monty Bobel. Él es el psicólogo gracias al cual pudimos crear las brigadas, porque él fue parte del modelo que conocemos, por el que aprendimos a hacer estas cosas. So Monty, these are your sort of indirect students for single session therapy all across the Sierra. Mucho gusto. Hola, qué gusto conocerlo. Nos hablaba de usted, Erika. Ajá. So I've been speaking about you, yeah. Todo el tiempo. Que mi All profesor, the time. que mi profesor. I'm going to que talk mi a lot profesor. about you. Pues muchas gracias Muy agradecida. por el tiempo y la dedicación que le puso a este gran trabajo. La verdad es algo que en personal me encanta hacer esta parte de mi trabajo, lo que implica, lo que conlleva y el resultado que se ha obtenido gracias a estas brigadas. Do you need me to translate just for a second, or are you okay? Yes, please. Okay, so I'm gonna shorten it, but she says that she really appreciates all of your efforts and all the work that you've been doing, because this part of her job specifically is something that she deeply enjoys. No, I'm so happy to hear that they're using these ideas. Dice que él está muy feliz de escuchar que están usando estas ideas. Pero ¿ibas a agregar algo? Perdón. Estoy en una entrevista. Sí, voy. Well, Erica, please tell everyone that has participated this evening that we have greatly benefited from these stories. They were inspirational. And Monty, I think it broke. Can you say it from the beginning, please? Yeah. I don't know if I can. Please tell the cuidadoras that we really appreciate the work that they're doing and the stories they shared with us. Que agradecen el trabajo que están haciendo, las historias que compartieron con el grupo. I think they were inspiring stories. Que él opina que son historias muy inspiradoras. And I hope there's a student in this class that will be inspired to follow in your footsteps. No, pues igual que a mis compañeras, agradecerles no todo lo que nos ha pasado desde allá y que nosotros estemos recibiendo aquí muchos datos interesantes para aplicarlos en nuestra vida y en la vida de los pacientes. Okay, so I gotta translate real quick that she says that she's very thankful for all of the
information that you've created, all the data that you've gathered, that now they're all receiving, and that it's helpful not only for them, but also for their patients. Y lo último que dijo Monty para ustedes fue que él espera que un alumno por lo menos de esta clase que él está dando se sienta inspirado para seguir los pasos de ustedes y pues hacer cosas como las que hacen. And I think I'm done with translating. I don't know if you want to add something else. I just want to say on behalf of the whole class, we really appreciate the time that you've given us this evening and all of the information, stories. It's just been great. Thank you very much. En nombre de toda la clase, agradecen el tiempo que se han tomado para compartir hoy. Y bueno, ahí están. Muchas gracias a todas. No puedo creer que lo logramos. Estoy muy feliz. Oigan, entonces son chicos que están estudiando. A ver, ¿qué están estudiando? Cuéntenos, por favor. No, chicas y chicos y señoras y demás, estudiando y tratando de tener más conocimiento y tener más posibilidades y herramientas para hacer también el trabajo como lo están haciendo ustedes. Están estudiando lo que estudié. Están convirtiendo con estudiantes de maestría de la universidad. Chulada. Pues me da gusto. Y miren, chicos, yo les voy a decir algo, disfruta uno hacer esto. De verdad, la gran recompensa es ver a esta persona cuando te dice gracias y marca todo lo facial de cuando entra a cuando sale a cómo se va. Vas a marcar algo en esa persona y que jamás, de verdad, jamás te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Y siempre, chicos, algo que como cuidadora y como ser humano, también hay que tener los autocuidados con nosotros mismos, con nosotras mismas. También hay autocuidados que en un momento quizás les pueda servir, que nos ha servido a nosotras y que de verdad este trabajo es admirable. Y ahora sí que sus maestros los está llevando por el buen camino. Ahora tomen lo que como experiencia de nosotras o quieren hacer otras cosas más, está en su posición de ustedes, pero de verdad, chicos, aprovechen este estudio. Gracias. Mucho ánimo para todos y todas. Que pasen una clase. Gracias a todas, de verdad. Que descansen. Adiós. Igualmente, te queremos mucho, Erika. Abrazos. Okay. Erika.